Ya. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Entonces, gracias, Audalis. Vamos a culminar hoy con la parte que le habíamos dicho ya de la elaboración de los instrumentos de evaluación, ¿no? Esta es una parte bien interesante donde van a ver cómo se construyen los diferentes tipos de instrumentos. Ya dije, no lo vamos a ver todo porque son muchísimos instrumentos, pero sí los que más se utilizan, cómo elaborar estos instrumentos para hacer una evaluación por competencia adecuada a cada uno de los estudiantes. Recordarles también que hoy vence la tarea, ¿no? Veo que no muchos han subido la tarea, faltan por subir, tienen hasta las 11:59 para subirla a la plataforma, así que tienen tiempo todavía. Más adelante pueden ir trabajando y subirla a la plataforma para que no se dejen atrasar con tareas atrasadas también, ¿no? Entonces, en función de lo que ya estamos conectados, vamos a comenzar la clase de hoy. En la clase pasada vimos los tipos de evaluaciones, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y sumativa, y los modelos de evaluación y los que más se utilizan. Y hoy les decía, vamos a estar viendo la elaboración de los instrumentos. A ver, ¿se está viendo ahí? Sí Sí, se ve, profesor. Muy bien, muchas gracias. Póngalo en pantalla completa y listo. Ahí. Muchas Bien. gracias. Bueno, y estas las técnicas, instrumentos de evaluación, que es lo que vamos a ver hoy, algunos de los principales instrumentos, técnicas, instrumentos de los que más se utilizan a la hora de evaluar, ¿no? Ustedes tienen en la plataforma, tienen bibliografía, bastante bibliografía sobre la elaboración de estos instrumentos que pueden consultar para ampliar un poco más y en la elaboración de estos instrumentos. Quizás algunos de ustedes ya hayan utilizado algunas técnicas, algunos instrumentos de esto. Otros por primera vez lo van a ver. Sé que estos instrumentos, como habíamos dicho, algunos docentes no lo utilizan porque se necesita tiempo para elaborarlo y se necesita dedicación, planificación. Pero es una ventaja que nos da a nosotros como docentes, a los estudiantes también, que estos instrumentos estén elaborados y conozcan los estudiantes cómo se les va a evaluar, ¿no? ¿Qué se espera de ellos? Y lo vamos a refrescar un poco los principios de la evaluación que estábamos viendo el otro día. Vamos a refrescar también esto, ¿no? Ya habíamos comentado que dice cambia tu manera de evaluar y cambiarás tu manera de enseñar. Y lo podemos poner al revés también. Si cambia tu manera de enseñar, tienes que cambiar tu manera de evaluar. ¿Ya? Acuérdense que la educación tradicional siempre mantenía y nos evaluaba a todos con el mismo instrumento de evaluación, sin tener en cuenta los conocimientos previos, sin tener en cuenta el desarrollo del aprendizaje de cada uno de los estudiantes. La educación por competencia y la evaluación por competencia, esto cambia. Es decir, podemos utilizar técnicas, instrumentos para evaluar ya sea grupos de estudiantes o para evaluar también a cada uno, ¿no? En dependencia también de la cantidad de estudiantes, ¿no? Hay grupos, hay en la universidad hay materias y hay carreras que son numerosos, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos que apoyarnos en las tecnologías que nos ofrecen también algunas ventajas para la hora de evaluar. La cuestión es tratar de evaluar lo más consciente posible a los estudiantes y evaluar específicamente las competencias que nosotros queramos que en la tarea que van a desempeñar, ¿no? Entonces, eso es lo importante en las técnicas, los instrumentos de evaluación.
Hoy, vuelvo y repito, vamos a ver pero no lo estamos encontrando, por eso pues. Mario, apague su micrófono. Que yo le hablo. Apague el micrófono, Mario. Bueno, ahora sí. Y entonces vamos a definir un poco qué son los instrumentos de evaluación. Esta es una definición que muchos de ustedes ya conocen sobre el tema. Los instrumentos son procedimientos, ¿no? Mediante los cuales se recogen las evidencias. Ya esto lo hemos estado hablando de las evidencias, qué tipo de evidencia, en dependencia de la tarea que se vaya a realizar, ¿no? En tipo de la evidencia que vayamos a recoger sobre el desempeño del estudiante, para formarse un juicio a partir de un estándar definido por el profesor, ¿no? Con el fin de determinar si es competente para desempeñar una tarea. Ahora, hay que saber escoger los instrumentos de evaluación en función también de los objetivos que ustedes tengan en su clase, ¿no? En base a los objetivos, así voy a seleccionar los instrumentos más adecuados, ¿ya? Si es para evaluar una exposición oral, si es para evaluar un trabajo práctico, si es para evaluar un trabajo en equipo, hay instrumentos que se adecúan a cada una de estas actividades y por lo tanto tenemos que ver el instrumento más adecuado, ¿no? En estas estrategias de evaluación podemos ver en este cuadro ya la técnica, el instrumento y el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, en las pruebas, que es la que se más utiliza, no quiere decir que las pruebas no se utilicen, ¿no? Porque como técnica se utilizan todavía, pero lo que hay que variar en el procedimiento, ¿no? Para las pruebas tienen instrumentos, prueba objetiva, prueba de ensayo, pruebas prácticas, y vean acá los procedimientos que hay: prueba escrita, oral, grupal, libro abierto, prueba de potencia, prueba de velocidad, prueba psicomotora, etcétera, diferentes tipos de pruebas que se pueden variar. No siempre hacer lo mismo como nos hacían antes la prueba escrita, ¿no? Siempre hacían la prueba escrita, la prueba escrita, la prueba escrita, y hay diferentes tipos de pruebas. Aquí en otras técnicas, como ven, la entrevista, la encuesta, la observación. En el caso de la observación, que se utiliza mucho también como instrumento, está la lista de cotejo, que la vamos a ver hoy como instrumento. La guía de observación también la vamos a ver, ¿no? Y también aquí en las exposiciones, como instrumento, también está la lista de cotejo, que se utiliza como procedimiento de una exposición gráfica, una exposición oral, una exposición audiovisual, etc. De estos instrumentos, aquí vamos a ver algunos, como que ya le decía, la lista de cotejo, la guía de observación, la escala de estimación, y otros que ya vamos a estar viendo acá en la presentación, ¿no? Este es un cuadro resumen de algunos de lo que es técnicas, instrumentos y el procedimiento que se utilizan. Es decir, como ustedes ven que hay una variedad a la hora de hacer una estrategia de evaluación por competencia, hay una variedad de técnicas e instrumentos que nosotros podemos utilizar en función, primero, de los objetivos, ¿no ve? Y de las competencias que nosotros queramos evaluar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y tratar de que sean la técnica, el instrumento, el procedimiento lo más adecuado a la tarea que se va y al desempeño que nosotros queremos medir, ¿no? O que quieren demostrar los estudiantes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vuelvo a recordarles y a refrescar estos principios a la hora de evaluar, que siempre tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? La evaluación, que ya lo hemos visto en la clase pasada, la evaluación debe ser objetiva, confiable, precisa. Se requiere de instrumentos bien estructurados. Aquí no podemos nosotros inventarnos, tenemos que tener un respaldo nosotros como docentes y no podemos inventarnos las evaluaciones. Es decir, esos instrumentos tienen que estar muy bien estructurados, tienen que ser normas que estén establecidas y que lo hagamos con anticipación. La selección de la tarea de evaluación debe reflejar claramente lo enseñado, ¿no? Eso es preciso que se tome en cuenta así. Los alumnos deben conocer y comprender los criterios de evaluación con anticipación, ¿sí? Esto ya lo hemos hablado también. Y que los alumnos y alumnas deben conocer claramente los requerimientos, las formas aceptables de desempeño. Y los estudiantes deben de estar conscientes
de que sus ejecuciones serán comparadas con los requerimientos establecidos y con la de otros alumnos, ¿no? Que para eso el profesor tiene que tener sus normas establecidas y lo que va a evaluar. Entonces, estos principios para la hora de evaluar, que te dan una legalidad a la evaluación, te dan una ética a la hora de evaluar, saben que tenemos que tenerlo siempre bien estructurado, bien elaborado y para la tarea que ellos van a ejecutar. Hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Ok? Bueno, esto vamos a poner algunos ejemplos de actividades técnicas e instrumentos a la hora de evaluar. Por ejemplo, las actividades de evaluación, ¿qué voy a evaluar en una exposición oral? Estos son ejemplos porque cada docente puede cambiar su instrumento o la técnica que va a utilizar. La actividad de evaluación responde a la pregunta ¿qué voy a evaluar? ¿No ve? En este caso va a ser una exposición oral. ¿Qué técnicas? ¿Qué haré para evaluar? Bueno, una técnica, bueno, en este caso he seleccionado la observación. Y el instrumento, ¿con qué voy a evaluar? Puedo utilizar varios. Exposición oral, una lista de cotejo, registro anecdótico, registro descriptivo, un diario de clase, la guía de observación. Yo seleccionaría acá la guía de observación. ¿Ya? Hay otro que puede ser una lista de cotejo, otro tipo de cosas para hacer una exposición, evaluar la actividad de una exposición oral, ¿sí? A través de la observación. Eso es una forma de evaluar en las actividades en cuanto a técnica, instrumentos, con lo que podemos evaluar. ¿Ok? Vamos a ver otro. ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué actividad voy a evaluar? En este caso puede ser una maqueta, puede ser redacción de informe, trabajo escrito, dibujos, pintura, dramatizaciones, simulaciones, un proyecto de trabajo. Depende de qué actividad esa va a hacer. La técnica que haré para evaluar, análisis y producción de los alumnos. Es decir, una producción ya puede ser oral o escrito o práctico, en dependencia de lo que nosotros... Si es una maqueta, bueno, tiene que traer elaborada el producto, ¿no es? Práctico. Si es un informe, tiene que traerlo redactado, escrito, ¿sí? Entonces, ¿qué instrumento voy? Bueno, puedo hacer una escala de estimación, una lista de cotejo, igual, registro descriptivo, un diario de clase, una guía de observación o una guía de proyecto, ¿no? En base si es que tiene que hacer un proyecto de trabajo. Pero tengo opciones de instrumentos para yo poder evaluar cada una de esas actividades, ¿sí? Vamos a ver otra. ¿Qué voy a evaluar? Aquí un debate, ya sea grupal, individual, una entrevista. ¿Qué haré para evaluar? Intercambios orales. ¿Qué instrumento? Bueno, una lista de cotejo, registro anecdótico, registro descriptivo, un diario de clase, un cuestionario que puedo utilizar para evaluar un debate, ya sea grupal, en equipo o ya sea un debate individual, ¿sí? Bueno, viendo esto, vamos a ir ya ver cómo elaboramos algunos de los principales instrumentos que más se utilizan, ¿no? De los que ya, esto ustedes lo van a ver para evaluar el rendimiento, se puede hacer las pruebas escritas, que pueden ser pruebas objetivas, pruebas de tipo, ensayo, una prueba mixta, ¿no? Y ahí estamos evaluando rendimiento también, pero variando el tipo de instrumento en función que no sea siempre el mismo, ¿ok? Bueno, vamos a llegar acá. En la técnica de evaluación, para utilizar nosotros utilizar como técnica la observación, podemos utilizar la lista de cotejo, la escala de rango y la rúbrica, que estas las vamos a ver cómo se elaboran, que son las que más se utilizan, la rúbrica, la lista de cotejo, la escala de rango. La de desempeño, de aquí vamos a ver el portafolio, vamos a ver la solución del problema y alguna de estas técnicas, ¿no? No la vamos a ver todo. Sobre todo el portafolio, la lista de cotejo, la escala de rango y la rúbrica. Una que son de observación y la otra que son de desempeño, ¿sí? No la vamos a ver toda. Tienen bibliografía ahí para que ustedes después puedan profundizar un poco más. Vamos a empezar por la lista de cotejo.
Quizás muchos de ustedes hayan utilizado ya la lista de cotejo, que es una lista de indicadores de logro, aspectos que conforman un indicador de logro para establecer la presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por los estudiantes. ¿Para qué se usa? Para anotar el producto de observaciones en el aula, productos de los alumnos, actitudes, trabajo en equipo, etc. Y verificar la presencia o ausencia de una serie de características o atributos en función de la actividad que nosotros vayamos a desarrollar. ¿Cómo se elabora? Lo vamos a ver ahora. Hay diferentes formas para hacer una lista de cotejo y cómo se calcula su valoración. También vamos a ver, ¿ya? Hay diferentes formas. Yo le traigo algunos ejemplos de lista de cotejo. Esta, por ejemplo, que se utilizan a veces en las normas de seguridad en el laboratorio, ya sea en la medicina, ya sea en farmacia, etcétera, donde ustedes a veces lo evalúan y le hacen una lista de cotejo para ver las normas de seguridad, ¿no? Y acá en una columna, bueno, tiene el nombre del alumno, el curso del profesor y tiene la lista de lo que nosotros queremos ver. Utiliza las gafas, se pone la bata para trabajar, evita oler, probar productos químicos, etcétera, etcétera. Puede tener 15, puede tener 20, en dependencia de cada uno de lo que nosotros querramos evaluar, ¿no? Entonces, en el lado derecho están las columnas que dice sí, no, aquí es cerrado. Es decir, nada más, si cumple, utiliza la gafa, sí o no, ¿no? No hay otra opción, es cerrado, nada más es para saber si cumple o no cumple. Esta es para evaluar las normas de seguridad, ¿no? Y es una lista de cotejo de un laboratorio. Vamos a ver otra forma, ¿no? Esta es otra forma de hacer acá los criterios. Es para evaluar prácticamente un debate, para evaluar una presentación, ¿no? O un trabajo que tenga que defender. Sigue las instrucciones establecidas para el diálogo, igual sigue acá sí y no, pues en el caso tiene observaciones, se le agrega una casilla más de observaciones, pero igual sigue siendo cerrada, ¿no ves? Capta la idea del contenido, demuestra creatividad, presenta un borrador, entrega a tiempo. Así que cuando tiene que evaluar un trabajo, redacta de 10 a 20 líneas en su diálogo, presenta un trabajo nítido, etcétera, etcétera. Puedo seguir utilizando criterios, ¿sí? Y nada más la lista de cotejo si cumple o no, sí, no, sí, no. Y si tengo alguna observación, le puedo poner en este caso, ¿no? Entonces, esta anterior, nada más no tenía observaciones, era para el laboratorio y esta la podemos hacer para evaluar un trabajo, ya sea escrito, ya sea oral también. Bueno, ¿alguien ha utilizado de lo que está acá alguna lista de cotejo en su trabajo? La lista de cotejo es fácil. Es fácil elaborarla y es una lista de control para nosotros saber si el alumno cumple o no cumple con el tipo de actividad, ¿no? A ver, ahora es parecida a la lista porque se confunde, pero es parecida a la escala de rango y numérica, porque aquí ya le estamos dando un rango, ¿no? Este instrumento permite registrar el grado de acuerdo con una escala determinada en el cual un comportamiento, una habilidad, una actitud determinada es desarrollada por el estudiante. Entonces, ¿para qué se usa? Para evaluar comportamiento, habilidades, actitudes en el desarrollo. Vamos a ver cómo se elabora y en qué se diferencia de la lista de cotejo. Entonces, ¿alguna duda aquí en la lista de cotejo? Porque hay diferentes formas de hacer una lista de cotejo, pero en esta no creo que tenga ninguna duda porque simplemente son los criterios y si cumple sí o no. ¿Ya? Y el caso si puede poner las observaciones o no. ¿Ok? Entonces, la escala de rango y numérica, que hay que verla, que se parece a la lista de cotejo, pero tiene otras cosas, ¿no? Vamos a ver. Tiene que ser como un mínimo de 3 posibilidades. ¿Sí? ¿Alguien? Hola.
Bueno, Sí, preguntaba si es Adrián. similar a un check. Sí, preguntaba si es similar a un checklist. se podría, en la lista de cotejos se podría hacer un checklist, ¿no? En dependencia de qué actividad tú quieres, en dónde te encuentras en tu clase. Pues si estás en el laboratorio, bueno, ya ve más o menos con lo que necesitas, ¿no? Si estás en una otra actividad, ya sea un trabajo escrito, un trabajo oral, entonces es un checklist. ¿Cumple o no cumple? Nada más sí y no. A ver. Ahora, ya en la escala de rango, ya aquí cambia, se le añade ya un rango y numérico, ¿no es? Vamos a ver, tiene como mínimo 3 posibilidades en el orden jerárquico, ¿no? Porque si son menos, ya se pasa en una lista de cotejo. Si es sí y no, ya es una lista de cotejo. Por eso plantea que son mínimo 3 posibilidades, ¿no? Y estas son las categorías que ustedes conocen ya, la cuantitativa, mucho, poco o nada que se puede utilizar. La categoría de frecuencia, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Y la categoría cualitativa, que es la que más también se utiliza, excelente, muy bueno, bueno, regular, suficiente, insuficiente, deficiente, ¿no? Ustedes van a seleccionar ahí qué categoría, ya sea cuantitativa de frecuencia o cualitativa, van a utilizar. Pero tiene que ser de 3 para arriba, ¿no? Para que sea una escala de rango y no se convierta en una lista de cotejo. Porque la lista de cotejo nada más es cerrada, sí, no. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, un ejemplo de esta escala de rango están los aspectos observables, ¿no? Para un trabajo escrito, ¿sí? Están los aspectos observables. Contiene el título del texto, consigna el nombre del autor, influye ideas principales, respeta el orden de presentación de ideas, la redacción es coherente, aplica acentuación, presentación del escrito. Fíjense, aquí tiene sí, no, pero tiene la escala de estimación, de valoración, ¿no? Puede decir que cumple y le pone el 2, aceptable, ¿no? Aceptable, deficiente, satisfactorio, o en este caso nulo, ¿sí? Entonces ya aquí tiene una valoración. Además que cumple sí y no, pero tiene una estimación que le estás dando. ¿Y esta estimación qué es? ¿En qué escala está esta estimación? ¿En qué escala está esta valoración? ¿Cuál es la escala de rango? ¿Ah? ¿Cualitativa? ¿Qué categoría es? ¿Cualitativa? Aceptable, satisfactorio. Cuantitativa, ¿no? No, cualitativa, ¿no es? Aquí, la cualitativa. Excelente, bueno, regular, suficiente, ¿no ves? Ese sería la parte cualitativa. La categoría cualitativa, ¿no ves? En este caso aquí lo puso, bueno, como deficiente, aceptable, satisfactorio, ¿sí? Lo que no hacer más de 5 ya y 6 ya se convierte para el docente también se complica, ¿no? Entonces hacerle 4, 3, la escala. Entonces esta escala de rango es para hacer una escala de valoración de un trabajo escrito, ¿ya? Ahí fácil de hacer. Si cumple o no cumple, dice sí, no, porque si no estuviera la estimación y la escala de valoración, fuera una lista de cotejo, nada más. Pero en este caso le estamos dando valoración, que es del 1 al 3, del 1 al 3 podría ser del 1 al 5 también, en dependencia de cómo nosotros la elaboremos. Vamos a ver. Fíjense, este ejemplo de una guía de observación con una escala también, que es para, en la clase pasada, algunos me decían, bueno, ¿y cómo mido la actitud? En este caso, utilizo una guía de observación para evaluar la actitud. En este caso, la actitud es responsabilidad, ¿no ves? Ahora, ¿cómo podemos evaluar la responsabilidad? Podemos utilizar una serie de indicadores.
trae, utiliza los materiales necesarios para las prácticas, trae, utiliza su manual de práctica, es puntual en las actividades, ¿no? Sigue de manera puntual los procedimientos establecidos en el manual, asume la consecuencia de sus actos. Con esta guía de observación en una actividad, entonces nosotros evaluamos. Tiene aquí la escala del 0 al 3, donde dice nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. ¿Qué escala es esta? ¿De frecuencia? Exactamente, de la que tenemos acá, ¿no es? Siempre, casi, nunca, nunca, de frecuencia. Entonces, queremos evaluar la actitud, la actitud responsabilidad, podemos utilizar esos indicadores. Aquí podemos aumentar más indicadores, depende de cómo nosotros lo querramos evaluar, ¿no? Si comparte con sus compañeros, y podemos hacer también todo este tema de la responsabilidad. Asume sus tareas, la entrega puntual, bueno, aquí está, es puntual en las actividades, etcétera. Nosotros podemos hacer esta guía de observación y estamos evaluando la actitud de responsabilidad. Podemos evaluar otra, no sé, puntualidad, podemos evaluar el trabajo en equipo y hacer los indicadores también para que nosotros podamos evaluar. Muy bien. Entonces se puede hacer con esta guía de observación. A ver. Vamos a ver esta que es para evaluar una disertación, ¿no? Aquí le estamos aumentando ya, que podemos evaluar ciertos indicadores con ciertos aspectos. Evaluamos contenido, evaluamos expresión oral. Entonces, de contenido que vamos a hablar, título, esquema, introducción, desarrollo, conclusiones, calidad. En la expresión oral, evaluamos lenguaje claro, vocabulario, etcétera, etcétera, varias. Podemos aumentar todo lo que nosotros. Y aquí está la escala, del 1 al 7, que puede ser del 1 al 5, puede ser del 1 al 10, en dependencia como nosotros querramos ponderarlo, ¿no ven? Además, podemos evaluar la expresión oral también, ¿no? Es decir, evaluamos el contenido, la expresión oral, la expresión corporal y otros aspectos generales, ¿sí? Entonces, expresión corporal, mira al auditorio, muestra tranquilidad, expresión adecuada en el tiempo. Esto es para cuando hacen algún tipo de disertación, ya sea individual o ya sea grupal, ¿no? Y entonces, sumamos y le damos una calificación total a lo que va de cada alumno, ¿sí? Esta es para evaluar una disertación, ya sea en grupo, ya sea individual. Y en la escala del 1 al 7 podemos hacerla del 1 al 5, del 1 al 10, en dependencia de cómo nosotros ponderemos esa evaluación. Bien, y después sumamos y vemos la calificación total que sacó en cada uno de esos elementos. Ahora, esto, vuelvo y repito, todos estos instrumentos los estudiantes tienen que conocerle qué aspectos me van a evaluar. Ellos tienen que saber los aspectos que le van a evaluar. Ellos no se pueden ir al momento a conocer y después decir, ah, no, pero usted no miró al auditorio y entonces sacó mala nota. Él sabía que tenía que hacerlo, ¿no ves? Por eso es importante que ellos lo conozcan con anticipación. A ver, vamos a ver con escala numérica. Este ejemplo también con la escala de rango esta también, que para la exposición de un tema, y viene acá los aspectos que vamos a evaluar, y aquí ya le ponemos los valores numéricos, ¿sí? Aquí le ponemos los valores numéricos. ¿Qué hacemos? Solamente los encerramos en circulito, ¿no? Le damos el puntaje de 1 a 7, puede ser del 1 al 5, puede ser del 1 al 10, como ustedes quieran. Entonces, los aspectos a evaluar, igual nosotros lo hacemos cerrándole, bueno, en precisión de la respuesta le dimos 4, en capacidad de asociación le dimos 5, entonces ahí después se van sumando y al final se da la nota final, ¿no? Con una escala numérica que le podemos poner la escala que nosotros determinemos. Otro ejemplo para una evaluación de trabajo escrito, igual,
Está redacción, contenido, igual tiene como una escala numérica y nosotros le vamos a estar dando, en estos aspectos le vamos a estar ponderando qué evaluación le vamos a dar, ¿no? Tiene presentación, redacción, contenido, presentación, podemos aumentarle lo que nosotros querramos, ¿no? Y tiene una calificación total. Dependencia de qué aspecto nosotros vamos a evaluar. ¿Sí? Bueno, ustedes van a ver todo esto con calma, este tipo de escalas para nosotros poder evaluar. Ahora, este ejemplo de pauta para evaluar una producción de los alumnos, ¿no? Ya sea un trabajo de investigación, una monografía, una tesina, una defensa. Podemos poner acá la asignatura, el profesor, la fecha y el nombre de los estudiantes, la presentación del trabajo escrito, el documento, y acá podemos creatividad, originalidad, aportes relevantes, posición final y nota final del trabajo, ¿no? Y acá abajo las observaciones que se calificará con nota del 1 al 7, yo sigo con el 1 al 7, pero aquí ya le establezco un rango, ¿no es? La escala. Que el 1 es muy malo, el 2 es malo, deficiente, el 3, el 4 es suficiente, buen trabajo, muy buen trabajo y excelente trabajo. Ustedes si quieren lo ponen del 1 al 5 y que ya no necesitamos muy buen trabajo o excelente trabajo, depende de cómo ustedes lo quieran elaborar, ¿no? Y le van poniendo la nota la escala, el número y la escala. Si le ponen un 4, saben acá que el 4 es suficiente, solo por cumplir, es decir, cumplió. Y bueno, tiene la sumatoria y tiene la nota final del trabajo, ¿ok? Y esto lo pueden hacer para la entrega de un trabajo de investigación, un proyecto de investigación, una tesina, un trabajo que ustedes utilicen, ¿no? Y así podemos evaluar el tipo de trabajo. Acá, en estos aspectos de acá, podemos aumentar, si ustedes quieren, presentación, creatividad, aporte relevante, otro elemento que ustedes necesiten evaluar, lo pueden utilizar. ¿Sí? Hola. Bien. Y este es un ejemplo para evaluar una producción de trabajo. Sí. Lo siento, los ejemplos que nos ha estado mostrando están basados más en la observación. Claro, no solamente en la observación, porque en este caso ya esta es una pauta de un trabajo que es físico, ¿no ves? Una producción, ¿sí? En la observación podemos evaluar el tema de las actitudes, el tema de comportamientos, ¿no ves? Pero ya cuando se necesita evaluar producción, en este caso tienen que producir un documento, ¿no ves? ¿Sí? Se tiene que producir un documento, entonces cambia la forma de evaluar porque tienen que entregar un documento físico y quizá lo tengan que defender, porque hay veces que entregan el documento físico y también lo defienden, entonces puedo utilizar diferentes tipos de instrumentos. ¿Ya? Estas son listas de cotejo con rango, ¿no ven? Que le estamos dando rango. Bueno. Para evaluar trabajos grupales, también podemos utilizar en los casilleros, podemos utilizar mucho, poco o nada en dependencia de cómo ustedes se van a evaluar. Fíjense, este trabajo grupal que puede ser una autoevaluación para que ellos se evalúen también, ¿no? En este caso acá tiene 1, 2, 3, que sería el grupo y yo. Es decir, esto es para que ellos se evalúen en los grupos de trabajo. Y este instrumento lo podemos hacer conjuntamente con los estudiantes para que ellos se puedan evaluar. Aporte intelectual, aquí está la responsabilidad. Entonces evaluamos cada uno del grupo y en este caso soy yo que estoy evaluándome también como integrante del grupo, ¿sí? Entonces, este es un instrumento también de autoevaluación para los trabajos grupales que ellos también puedan autoevaluarse.
¿Qué pasa? Que a veces cuando se manda a hacer un trabajo en grupo, solamente a veces uno es el que hace todo el trabajo y a la hora de entregarlo, bueno, todos tienen la misma nota, ¿no? Y este instrumento te sirve para evaluar esos aspectos, el aporte, la responsabilidad, el aporte material, lo que ellos han hecho. Entonces, este instrumento lo podemos elaborar cuando mandamos a hacer un trabajo grupal. Ya con los estudiantes tienen que saber que se van a autoevaluar también, ¿no? Y ver qué calificación se pone en este tipo. Esta escala numérica para calificar un modo adecuado o un ensamble de un objeto. Igual, para entregar un producto. Cuando ellos hacen un ensamble de algún tipo de objeto, está en una escala de procedimiento en función de cada una de las profesiones, ¿no? Tiene acá los aspectos que vamos a evaluar, la escala de procedimiento, hasta qué punto siguió las instrucciones, siguió los procedimientos adecuados, y tiene acá la escala numérica del 1 al 4, ¿no? Para que nosotros podamos evaluar que el 4 es para la calidad de actuación sobresaliente, el 3 sería bueno, el 2 sería regular y el 1 sería satisfactorio o insuficiente, ¿no? Y aquí podemos evaluar hasta que entregue el producto. En esta escala de producto, es decir, hasta qué punto la calidad del producto es óptima, el trabajo realizado. Esto es para cuando ellos tienen que elaborar en un taller, hacer algún tipo de producto objeto como tal, ¿no? Y podemos utilizar esta escala, una escala numérica para nosotros poder evaluar. Es decir, estos instrumentos son de escala, y nosotros lo hacemos en función de la actividad que vayamos a desarrollar, ya sea un taller, ya sea la elaboración de un producto, ya sea una defensa, ya sea un trabajo escrito. Nosotros podemos elaborar esta escala, escala numérica con rango, ¿no ves? Y que sea más de 3 para que no sea una lista de cotejo nada más. Otro de los instrumentos que nosotros más utilizamos es el tema de la rúbrica, ¿no? Que la rúbrica se utiliza muchísimo en la educación, en la evaluación por competencia. Un sistema de evaluación integral que establece las matrices, criterios, rangos y requisitos y escala para apoyar los procesos de valoración. Permite compartir con el estudiante, fíjense cómo dice, permite compartir con el estudiante la responsabilidad de su aprendizaje y su calificación, porque conjuntamente se deciden los rangos y los requisitos. Es decir, yo le he dicho que en algún momento esta calificación en la rúbrica podemos decidirla con los estudiantes. Algunas veces sí, otras no. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cómo hacer una rúbrica? Buscar un modelo. Hay muchísimos modelos sobre rúbrica. Yo le voy a hacer una propuesta de algunos que han utilizado, que se utilizan. Ustedes van a ver qué tipo de rúbrica utilizan y para qué actividad. ¿Ya? Para que es bueno que siempre los estudiantes se familiaricen con el instrumento que se va a elaborar, ¿no? Ustedes van a ver esto y aquí vamos a llegar. Esta es una forma de hacerlo, ¿no? Los aspectos que van a evaluar, los criterios que tienen que estar muy claros y la escala de cómo vamos a calificar este instrumento. Fíjense, esta rúbrica son te aportan mucho más elementos que los otros instrumentos, ¿no? Aquí tenemos los criterios. Esto es para un ejemplo de una actividad de resolución de un problema matemático, ¿no? Arriba están los rangos. Excelente, bueno, satisfactorio, requiere mejora. Y acá están los criterios, ¿sí? Estos criterios tienen que estar muy bien elaborados y los alumnos tienen que conocerlos. Si acá dice el criterio contribución individual a la actividad, el estudiante fue participante activo, escuchando las sugerencias de sus compañeros, trabajando. Cuando es excelente, cuando es bueno, el estudiante fue un participante activo, pero tuvo dificultad al escuchar, ¿no? Estos criterios, con estos rangos, los estudiantes tienen que conocerlos, porque saben cómo le van a evaluar. Ellos tranquilamente se van a dar cuenta después, inclusive se pueden autoevaluar ellos también, ¿no? Entonces,
Esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo con anticipación, sacar los criterios, que pueden ser varios o variar. Y bueno, en cada criterio tiene que ir con su respectiva actividad que tiene que desarrollar el estudiante y que lo tiene que conocer con anticipación. ¿Ya? Esto es importante. Vamos a ver aquí más claro, en esta presentación, cómo elaborar este tema de la rúbrica. Vamos a ver. No se va a lavar nada, ¿le has preguntado? Las rúbricas son guías que nos sirven para valorar los aprendizajes. ¿Me escucha? Micrófonos, por favor. El desempeño de cada estudiante, con base a criterios específicos que nosotros como docentes estipulamos. Las rúbricas aportan objetividad y riqueza a la evaluación de competencias, ya que permiten retroalimentar una variedad de criterios. Promueven que el alumno reflexione, ya que conocerá con anticipación los criterios que se van a evaluar. Proporciona al alumno una retroalimentación clara de los criterios que ha logrado y los que le faltan por trabajar. Y proporciona transparencia al proceso de evaluación y calificación, ya que tanto el profesor como el estudiante tendrán claros los criterios desde el comienzo de la actividad. El primer paso, como en cualquier actividad educativa, es tener claro tu objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que quieres lograr en tus alumnos con esta actividad? A continuación, deberás realizar una lista de los criterios que quieres evaluar en esta actividad. Si, por ejemplo, vas a utilizar la rúbrica para evaluar una autobiografía, los criterios pueden ser el contenido del trabajo, la ortografía y redacción y el formato. Recuerda que este es un ejemplo. Tú vas a redactar los criterios que sean importantes para tu actividad. Con tus criterios muy claros, puedes ahora asignar un peso específico a cada uno. Puede ser con base 100, 10 o la puntuación total de tu proyecto. Continuando con este ejemplo, asignaremos la puntuación a la autobiografía, tomando en cuenta que tendrá un valor de 15 puntos. Al contenido le damos un valor de 10 puntos, ya que según nuestro objetivo, es la parte más importante de nuestra actividad. A la ortografía y redacción, asignamos un valor de 3 puntos. Al formato, asignamos un valor de 2 puntos. En total tendremos los 15 puntos. Recuerda que el peso de cada criterio es a tu consideración, de acuerdo a los objetivos que planteaste para esta actividad. El siguiente paso es opcional y dependerá de cómo desees redactar tu rúbrica. Puedes desarrollar cada uno de los criterios de manera que quede más claro para los alumnos. Retomando el ejemplo anterior, podemos desarrollar uno de los criterios de la siguiente manera. El contenido de la autobiografía debe incluir la información personal del alumno, su vida familiar, vida escolar, vida social y aspiraciones y metas. Ya que tengamos los criterios desarrollados, vamos a dividir el peso según nuestro objetivo. En este caso, dividiremos el peso en partes iguales. El contenido, que tiene un valor de 10 puntos, lo dividiremos de esta manera. Información personal 2 puntos, vida familiar 2 puntos, vida escolar 2 puntos, vida social 2 puntos y aspiraciones y metas 2 puntos. Con este paso, terminamos la columna de criterios. Una vez que tengamos estos pasos terminados, el siguiente paso es decidir cuántos y cuáles son los niveles que vamos a utilizar para nuestra rúbrica. En realidad, no hay un número determinado de niveles que se deban utilizar. Hay autores que proponen 3, otros 4 o incluso 5 niveles. Vamos a utilizar los que nos convengan más para nuestra actividad y nuestros alumnos. Para este ejemplo, utilizaremos 3 niveles. El último paso será redactar los niveles de cada uno de los criterios, de manera que quede clara la puntuación que corresponde a cada aspecto según su nivel de desempeño. Con esto, queda terminada tu rúbrica. No olvides siempre darla a conocer a tus alumnos al inicio del trabajo o proyecto.
Bueno, quedó claro la elaboración de la rúbrica, que la podemos utilizar para muchas actividades evaluativas, pero como siempre, esta rúbrica en algunos casos podemos elaborarla conjuntamente con los estudiantes, algunas, para que ellos se sientan familiarizados. Pero siempre, como dice en el video, siempre hay que dársela a conocer con anticipación cuando inicia el proyecto, la tarea que ellos van a realizar. Es decir, no es difícil. La primera vez que uno empieza a hacerla se complica a veces con algunos criterios, pero hay muchas en la bibliografía, en el internet, hay muchas de estas planillas, podemos decir, que ya están elaboradas, que uno puede utilizar, modificarla en función a tus objetivos de la tarea, ¿no? Que ya muchas están elaboradas en el internet y están inclusive digitalizadas. Entonces, ahí que la podemos utilizar para alguna tarea específica y si no, ya la vamos nosotros elaborando en función a nuestras necesidades, a nuestros objetivos, ¿no? Entonces, esto es importante, la rúbrica, y es una de las que más se utilizan a la hora de evaluar también algunas tareas en los estudiantes. Es importante. Ustedes van a ver que ya con calma en la bibliografía van a profundizar un poco más y van a ver muchos ejemplos más de rúbrica, cómo se hace. Pero lo más importante es que tienen que quedar bien claros son los criterios, la escala y cómo lo voy a llevar adelante, ¿no? Y que sean criterios que estén de acuerdo con lo que nosotros hemos avanzado en clase, los criterios que ellos conocen, los estudiantes, para que no hayan cosas de que actividades y criterios que estén fuera del alcance de los estudiantes, ¿no? Sino que ellos se sientan cómodos también. Otra de los instrumentos que utilizamos, no sé si ustedes conocen, que son los portafolios. Como su nombre lo dice, son recopilación de trabajo que el estudiante se enfoca para mostrar su progreso en el tiempo, ¿no? Los portafolios lo podemos empezar a hacer desde el inicio de que nosotros empezamos con nuestra materia hasta el final. ¿Y qué comprende? Trabajo pueden ser ensayos, problemas resueltos, trabajos activos. Todos los proyectos se van como archivando, ¿no? Antes hacíamos los portafolios escritos, ¿sí? Eso se va quedando ahí, todos esos reportes, actividades, exámenes, se van archivando ahí y después vemos ese comportamiento y ese avance que ha ido teniendo el estudiante durante el tiempo y se evalúan los portafolios. ¿Qué pasa? Que ahora los portafolios son digitales también, ¿no? Hay páginas, hay portales que te ayudan a hacer portafolios digitales donde todos los trabajos lo pueden ahí, fotografía, trabajo escrito, todos dibujos, etcétera, se pueden ir archivando en estos portafolios electrónicos que tienen clave, que tienen seguridad y bueno, los estudiantes lo pueden hacer. Antes lo hacíamos de manera escrita. Ahora, depende de qué componente tiene un portafolio, depende del propósito que tenga ese portafolio y de las evidencias que nosotros querramos documentar en ese proceso, ¿no? Si podemos, depende de qué evidencia, si son ensayos, tabla, ejercicio práctico, cuestionario, fotografía, maquetas, en dependencia de que nosotros, hay una serie el ciclo que se empieza a hacer para crear el portafolio, ¿no? Y eso lo podemos hacer para un proyecto específico que nosotros mandamos a hacer a los estudiantes. Desde el inicio de nuestra materia hasta el final se puede hacer un portafolio. Vamos a ver algunos ejemplos y de lo que contiene ese portafolio, ¿no? ¿Cómo se elabora? El docente primero tiene que establecer el propósito del portafolio, ¿no? ¿Para qué área lo va a utilizar? Depende de cada materia, de cada profesor, cómo lo va a utilizar, ¿no? Hay que tener claro qué se espera que hagan los estudiantes con ese portafolio. ¿Qué clase de trabajo deben incluir los estudiantes? ¿Cómo deben organizar su trabajo los estudiantes? El docente debe determinar los criterios que se tomarán en cuenta para valorar los trabajos. Fíjense que eso tiene que quedar muy bien claro.
y los estudiantes deben elaborar su portafolio utilizando el material que tengan a su alcance, ¿no? Esos criterios tienen que tenerlo en cuenta. Este es un ejemplo de un contenido que puede tener un portafolio, eso depende de cada docente, ¿no? Puede ser una carta de presentación, el autor, reflexión, la tabla de contenido. Las entradas del portafolio son todas las evidencias recabadas. Pueden haber ítems obligatorios y también algunos opcionales, ¿ya? Para enriquecer un poco más el portafolio, y ahí podemos poner ítems obligatorios, informes, reportes de lectura, mapas mentales, conceptuales, lo que el docente quiere que tengan en ese portafolio, porque además eso va a tener una puntuación, ¿ya? Y nosotros ese portafolio nos va a servir para evaluar el desempeño del estudiante a través de la evaluación formativa y le vamos a dar un puntaje también a esa evaluación, ¿no? Y aquí unos ítems opcionales que puede ser presentación orales, conferencias, viajes, ideas propuestas para proyectos, otras actividades extracurriculares, etcétera, que pueden ser ítems opcionales. Fíjense, vuelvo y les repito, ahora hay páginas web que son de crear portafolios, es decir, te crean un portafolio y te llevan de la mano para la hora de hacer estos tipos de portafolios, que a veces son interesantes porque depende de qué nosotros, de la carrera que queramos evaluar, ¿no es? La evaluación del portafolio, también ese criterio tenemos que tener en cuenta como docente. Puede ser, bueno, algunos elementos y criterios para la hora de evaluar el portafolio, la asistencia a las entrevistas de seguimiento, entrega de todos los trabajos o ítems obligatorios a tiempo, ¿no es? La entrega de ítems opcionales, ítems faltantes, carta de presentación, la evidencia de reflexión para cada uno de los ítems, organización, presentación, dominio de aspecto formal, índice, paginación, etcétera. Ya nosotros evaluamos y ponemos los criterios de evaluación que va a tener ese portafolio, ¿ya? Y pueden ser portafolios individuales o pueden ser portafolios de trabajo en equipo, ¿ya? Depende de cómo nosotros queramos evaluar. Ahora, estos portafolios a veces nos sirven, como le digo, para una evaluación que sea del inicio de mi materia, que vamos a hacer un proyecto y lo vamos a evaluar al final. Entonces, ellos van llenando ese portafolio con todas las evidencias que nosotros y al final evaluamos este portafolio, ¿sí? ¿Conocían esta forma de evaluación de los portafolios? Bueno, antes había el portafolio físico, ¿no? ¿Conocían? ¿Alguien ha utilizado? Hola, ¿están ahí? Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Licenciado, entonces el registro que comúnmente se manejan los profesores, entonces sería un portafolio físico. ¿O estoy equivocado? Sí, antes eran los portafolios físicos, ¿no ves? Y sobre todo lo utilizan más en la educación primaria, educación secundaria. Se utilizan esos portafolios. En la universidad se utiliza ahora también, pero ya no tanto físico, sino digital. Está bien, licenciado, gracias por la aclaración. Se utiliza digital. Y le digo, vuelva y revisen en Google, buscan portafolio digital y hay varias páginas donde pueden crear ellos portafolios gratuitos. Además, donde vas creando tu propio portafolio y además ya ahora en Google se pueden crear estos tipos de portafolios, ya sean, vuelvo y repito, individuales o grupales, ¿no? Depende de la actividad que nosotros queramos llevar ese registro de evaluación del portafolio. Bueno, siguiendo, los criterios para evaluar también el portafolio, que podamos utilizar aquí los criterios aspectos de evaluar y a la hora de evaluar, y podemos poner la escala, ¿no? Se requiere completar, corregir. Podemos utilizar varias dependencias de cada una de las escalas, deficiente, regular, bueno, excelente, ¿no? Y los criterios ya lo vamos a ver nosotros en función a lo que vamos a establecer, ¿no? Relación de trabajo realizado por realizar, con objetivo, comentario de los trabajos, establecimiento de relaciones, otros materiales de iniciativa propia, trabajo de investigación, manejo de contenido, cuadros, resúmenes, comentarios,
etcétera. Y aquí le vamos a dar que esta es una escala cualitativa, ¿no es? ¿Sí? Cualitativa. En dependencia cómo nosotros queramos evaluar. ¿Ya? Deficiente, regular, bueno, excelente. Cumple totalmente, puede ser completado, completa estos elementos. Pero aquí yo tengo un instrumento para evaluar esos portafolios. ¿Ya? Ustedes ahí en la bibliografía pueden ampliar un poco más sobre el tema de los portafolios. Pero no hay de dónde perderse. Vamos a hablar un poco de la guía de observación, que me decían que algunos utilizan también la guía de observación, para qué se utiliza y en qué. Esto, que puede ser un registro abierto o cerrado de algunos aspectos que pueden observar directamente en el individuo, ¿no? Cuando se está realizando una actividad evaluativa. Ahora, muchos docentes, ya sea por la experiencia, ya sea por flojera, no hacen la guía de observación porque ellos dicen, no, yo sé lo que tengo que observar, y no es así. Tiene que haber el cuestionario de observación, la guía de observación tiene que estar elaborada con anticipación, porque a veces se nos olvida y se nos pasan las cosas, ¿no? Entonces, es un registro descriptivo para ver qué es lo que vamos nosotros a observar. Vimos al principio una observación de la responsabilidad, podemos utilizarla para ver otro tipo de desempeño que nosotros queramos ver, observar en los individuos, ¿no? Estas escalas son muy útiles para evaluar las competencias prácticas que se prevén en el primer grado de educación básica hasta la educación superior, ¿sí? Las competencias prácticas, porque nosotros es lo que observamos, ¿no? Su comportamiento, las habilidades, las destrezas manuales, las destrezas verbales que puedan tener. Entonces, todo eso podemos hacer esta guía de observación. Este es un ejemplo, ¿no? Para evaluar una guía de observación, se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del estudiante mediante la exposición. Para evaluar, se marque con una X la escala, bueno, los siguientes parámetros. Excelente, muy bien, bien, mejorable y sin realizar, ¿no? Y aquí botamos los criterios, los rasgos de cada uno de los criterios y la escala que está aquí arriba, ¿no? Excelente, muy bien, bien, mejorable y sin realizar. Entonces, aquí están los aspectos de contenido, lámina y tenemos los rasgos que nosotros podemos observar, ya sea en una exposición, ya sea en una exposición de su grupo, en pizarra, en una exposición de PowerPoint, con cada uno de los grupos o individual, ¿no? Y podemos utilizar esta para ver ese desempeño. Bueno, las exposiciones orales, este es un instrumento también que nosotros utilizamos para evaluar exposiciones orales. Podemos hacer esta guía para evaluar este tipo de exposiciones orales, ¿no? Igual la escala de evaluación y están los criterios con un puntaje del 1 al 5, ¿sí? Del 1 al 5, y aquí en estos criterios tienen siempre es A, casi siempre B, C normalmente, D casi nunca y nunca, ¿no? Y aquí están los criterios. Explica claramente, explica pensamiento, no solo pasos, utiliza mapas conceptuales y mentales, utiliza ejemplos, todos los criterios que nosotros tengamos que evaluar. Y después la sumatoria y le damos el puntaje obtenido y la calificación, ¿no? Entonces, este es para evaluar una guía de una exposición oral, con una escala también estimativa del 1 al 5. ¿Ya? Son el puntaje y con los criterios, con esta escala de evaluación de los criterios. ¿Ok? Esto es para una exposición oral. Otro ejemplo para evaluar un proyecto, ¿no? Aquí podemos también, aquí están los criterios en base a formulación, en base a desarrollo, en base a presentación de resultados con cada uno de sus aspectos, ¿no? Cada criterio con cada uno de sus aspectos. Y abajo, fíjense que cambia aquí el formato. Abajo están los criterios. A, excelente. B, muy bueno. C,
bueno, D deficiente y E ningún resultado. Y están los puntos igual del 1 al 5. Entonces le podemos dar cada uno del puntaje en esta escala. ¿Sí? Casi todo se dan vueltas. Lo que aquí va cambiando para cada proyecto, para cada actividad, cambian los criterios, ¿no ves? Y los aspectos a evaluar. Ya de nosotros le ponemos el criterio de evaluación y el puntaje, los puntos los ponemos en base a lo que nosotros querramos evaluar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver este videito que es sobre estos aspectos a la hora de diseñar los instrumentos de evaluación. Presentamos en un primer momento cada uno de estos elementos y a continuación presentaremos ejemplos de los mismos. Las técnicas de evaluación son aquellas estrategias que utiliza el evaluador para recoger sistemáticamente información sobre el objeto evaluado. No pasa nada. Centrándonos en las definiciones, ¿Se escucha? ya vimos que el medio consistía en las pruebas y evidencias que sirven para recabar información sobre el objeto de evaluar. Responde a la pregunta de ¿qué vamos a evaluar? Las técnicas de evaluación son aquellas estrategias que utiliza el evaluador para recoger sistemáticamente información sobre el objeto evaluado. Responde a la pregunta ¿cómo vamos a evaluar? Los instrumentos de evaluación son aquellas herramientas reales y físicas utilizadas para valorar el aprendizaje evidenciado a través de los medios de evaluación. Como ejemplo, podemos citar las escalas, listas de control o rúbricas. Responde a la pregunta ¿con qué vamos a evaluar? Hay que prestar especial atención a la alineación y coherencia entre los medios, técnicas e instrumentos de evaluación. En referencia a las técnicas de evaluación, las tres técnicas principales son la observación, la encuestación y el análisis de documentos, producciones o artefactos. Veamos en primer lugar la observación. A través de la observación podemos obtener información útil sobre un hecho y sobre cómo se produce, es decir, sobre el proceso y el producto. La observación que llevamos a cabo debe ser sistemática. Los registros de información se deben hacer considerando el objeto de evaluación, el contexto y la naturaleza de la situación o fenómeno. La información obtenida a través de la observación puede recogerse mediante registros cerrados, como pueden ser escalas, listas de control, o registros abiertos, como los diarios, registros anecdóticos o notas de campo. Un ejemplo de medio en el que se utilizará la observación para recoger información es la presentación. También se puede utilizar esta técnica cuando utilizamos como medio un juego de rol. Otra técnica de evaluación es la encuestación. Dentro de la técnica de encuesta o encuestación incluimos el cuestionario y la entrevista. El cuestionario se trata de la organización de un determinado número de preguntas para recoger información sobre determinados aspectos que se pretenden evaluar. La entrevista se basa en una relación personal y una interacción verbal. En evaluación, la entrevista en profundidad ofrece amplias posibilidades, ya que nos permite conocer aspectos sobre el proceso de aprendizaje y no solo sobre el producto. Es primordial delimitar con anterioridad a la entrevista la finalidad y objetivos, enfocar la recogida de información con unos criterios de evaluación. Existen diferentes tipos de entrevista. Entrevista estructurada, semiestructurada o no estructurada. También puede desarrollarse de forma individual o grupal. Una tercera técnica de evaluación importante es el análisis de documentos, producciones y artefactos. Se utiliza esta técnica de evaluación cuando los medios utilizados toman cuerpo en una o varias producciones y documentos de aprendizaje. Estos hacen referencia a todo tipo de material escrito producido por los estudiantes. Portafolios, ensayos, recensiones, proyectos de investigación, exámenes, etc. Su análisis se realiza a través de los instrumentos de evaluación y, principalmente, proporciona información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre sus resultados. Este tipo de técnica de evaluación es la más utilizada para la evaluación del producto. Centrémonos ahora en los instrumentos de evaluación. Como ya señalamos, los instrumentos de evaluación son herramientas utilizadas para valorar el aprendizaje evidenciado a través de un medio de evaluación. Un requisito fundamental de los instrumentos de evaluación es que deben reflejar explícita o implícitamente los criterios e indicadores de evaluación.
Vamos a ver ahora algunos ejemplos de criterios y cómo se pueden especificar en indicadores de evaluación, que se incluirían ya en el instrumento. Un ejemplo de criterio es la integración de temas y conceptos más relevantes. Algunos indicadores relacionados con este criterio son: incluye los principales conceptos para dar respuesta al tema o tópico tratado. Integra de forma relevante los principales conceptos y teorías. Demuestra una profundidad de comprensión de las relaciones principales. Otro ejemplo de criterio es la coherencia y significatividad de las ideas destacadas en el ensayo. Algunos ejemplos de indicadores de evaluación relacionados con coherencia y significatividad son: las ideas relacionadas en el ensayo son significativas. Ofrece un análisis preciso de la información y establece relaciones coherentes entre los temas tratados. Basa la conclusión en una exploración de alternativas razonadas y en una evaluación de las consecuencias de sus afirmaciones. En cuanto a claridad y rigor en la argumentación, algunos indicadores a valorar serán: comunica las ideas y argumentaciones de forma creativa. Presenta un argumento persuasivo bien organizado con evidencias puntuales. Emplea rigurosamente la información de los documentos. Desarrolla las ideas principales con argumentos y apoyos suficientes, incluyendo ejemplos o explicaciones. Pueden verse también los indicadores de evaluación relacionados con el criterio adecuación y pertinencia de las citas bibliográficas y fuentes utilizadas, de la ampliación de la bibliografía, así como a la adecuación gramatical y a las indicaciones de la tarea, que incluiría: utiliza un vocabulario académico adecuado, corrección ortográfica, ausencia de coloquialismos, abreviaturas inadecuadas, sigue las orientaciones sobre los requisitos formales de la tarea. Hay diferentes tipos de instrumentos de evaluación. Los más comunes y más empleados son las listas de control, las escalas de estimación, el diferencial semántico, las rúbricas, el argumentario evaluativo y los instrumentos mixtos. La lista de control es un instrumento en el que se presentan una serie de atributos cuya presencia o ausencia se debe contrastar. La persona que evalúa se limita a indicar si los atributos están presentes o no en el objeto evaluado. Son útiles para recabar información sobre tareas o procesos, por ejemplo, una lista de control para comprobar la entrega de trabajos, resultados de una acción, por ejemplo, una lista de control sobre el cumplimiento de las partes principales de un proyecto, y rasgos del comportamiento, por ejemplo, una lista de control sobre la implicación en el trabajo en grupo. En esta presentación os damos un ejemplo de una lista de control para valorar el estado de la cuestión o estado del arte. La escala de valoración o escala de estimación evalúa el grado o frecuencia de cumplimiento de un atributo. Los atributos representan el ítem y se acompañan de un conjunto de categorías que le dan valor. En este caso presentamos una escala de valoración de las presentaciones orales. Un tercer instrumento de evaluación muy utilizado es la rúbrica. La rúbrica, también denominada matriz de evaluación, posibilita la evaluación del grado de cumplimiento de un atributo, ofreciendo la descripción de los requisitos para situarse en cada nivel. Además, tiene la opción de otorgar un valor numérico dentro de un rango asignado a cada nivel. Como se puede ver en el ejemplo que aquí presentamos, rúbrica para la valoración de informes metodológicos de documentos profesionales. En este caso, hay 3 niveles y dentro de cada nivel podemos localizar diferentes descripciones de lo que supone situarse en cada uno de ellos y un rango de valores numéricos dentro de cada uno. Las rúbricas se utilizan habitualmente en la evaluación del desempeño de los estudiantes para especificar lo que se espera de su trabajo, valorarlo y facilitar la retroalimentación. No obstante, es importante destacar que las rúbricas son también muy útiles para la evaluación compartida, ya que al tener claras las condiciones que se requieren para obtener cada nivel, facilita el acuerdo entre el profesorado y el alumnado. También son muy útiles para la autoevaluación y evaluación entre iguales, habiéndose comprobado que con ellas se obtienen unas puntuaciones más objetivas. Cuando empieza el alumnado a realizar evaluación entre iguales y autoevaluación, utilizando una rúbrica en la que quedan descritos
que implica la consecución de cada uno de los niveles, facilita esta evaluación. Por último, presentamos el argumentario evaluativo. El argumentario evaluativo es un instrumento de carácter más cualitativo que los presentados anteriormente. Con este instrumento, el evaluador realiza una valoración argumentada para cada atributo a evaluar. A través de los mismos se puede ofrecer también una puntuación global de todo el instrumento. En esta presentación hemos puesto como ejemplo un argumentario evaluativo para la evaluación del ensayo sobre investigación. Se evaluaría la claridad, la coherencia y la relevancia de las citas bibliográficas. El evaluador o evaluadora realizará aquí los comentarios que considere oportunos para cada uno de los atributos a valorar. Vamos a ver ahora la estructura y elementos de los instrumentos de evaluación. Presentamos ahora una escala de valoración. La escala de valoración consta por una parte de una escala, que es la graduación empleada para medir o valorar cada una de las dimensiones o atributos. En este caso, la escala presentada es de excelente a deficiente. Las dimensiones son los diferentes aspectos o facetas que componen el objeto de evaluación. En este ejemplo presentado existen dos dimensiones, la redacción y el contenido. Las subdimensiones, a su vez, son los diferentes aspectos o facetas que componen una dimensión. En el ejemplo que presentamos, en la segunda dimensión, contenido, podemos ver que existen dos subdimensiones. Una relacionada con el título y otra relacionada con la introducción. Los indicadores o atributos son cada uno de los elementos o ítems que globalmente constituyen una dimensión. Ejemplos sería la presentación clara y breve del proyecto, que se incluiría dentro de la subdimensión introducción. Y por último, las valoraciones son cada una de las puntuaciones o estimaciones que realizan sobre cada uno de los atributos. En cuanto a la estructura de las rúbricas, podemos ver que dispone también de una escala, tiene una serie de criterios, indicadores o atributos, dispone también de descriptores, que son cada una de las descripciones que suponen estar en cada nivel, y los valores son cada uno de esos valores numéricos que encontramos dentro de cada nivel. Una vez presentadas las técnicas de evaluación y los instrumentos de evaluación, veamos un ejemplo de esa coherencia y alineación entre medios, técnicas e instrumentos. Si tenemos como medio de evaluación una presentación o exposición oral, podremos utilizar como técnica de evaluación la observación. Y como instrumento de evaluación podríamos utilizar una rúbrica para valorar las exposiciones orales. Con este ejemplo concluimos la presentación del microvídeo Técnicas e Instrumentos de Evaluación. Para profundizar sobre la... Bueno, ustedes vieron ahí un poco más claro, ¿ya? Ejemplos concretos de cómo elaborar algunos de estos instrumentos. La cuestión es que cada instrumento se utiliza, como al final decía, tiene que haber una relación entre la técnica y el instrumento y la actividad que nosotros vayamos a realizar. Fíjense, en algunos, para no complicarnos, ya en algunas materias, en algunas profesiones, ya hay muchos de estos instrumentos que ya están elaborados y los criterios ya están elaborados porque están organizadas muy bien las competencias y sabemos qué competencias tienen que desarrollar los estudiantes, ¿no? Y en la bibliografía también están claras los criterios que nosotros tenemos. A veces no tenemos que inventarnos y rompernos la cabeza a ver qué voy a evaluar, porque ya sabemos una exposición oral, en un trabajo, qué desempeño tienen que hacer los estudiantes, ¿no? Entonces, ya muchos de esos criterios ya están. Entonces los utilizamos. Si necesito poner otro, lo utilizo también y lo elaboro yo. Entonces, todo depende de qué actividad, qué desempeño, qué competencia nosotros queremos lograr con el estudiante para ver qué técnica, qué instrumento voy a utilizar que sea el más adecuado. Y recalcarle nuevamente que, bueno, los estudiantes tienen que conocer estos criterios de desempeño con anticipación. Eso nos deja una tranquilidad, además que las actividades de evaluación salen mucho mejores, la calidad sale mucho mejor y los estudiantes se van acostumbrando. ¿Qué pasa a veces? Que, bueno, yo como docente
trato de hacer estas evaluaciones así, pero el otro docente de la otra materia sigue haciendo lo mismo, ¿no? Y como a veces los estudiantes dicen, bueno, profe, usted nos evalúa de una forma y el otro docente nos evalúa de otra forma, lógico. Y ahí le trae conflicto a veces a los estudiantes, por eso es necesario ponerse de acuerdo también entre los docentes para flexibilizar, variar las formas de evaluaciones, utilizar formas de evaluaciones más individualizadas, más flexibles, acorde con el desempeño de los estudiantes también y de las competencias que tienen que desarrollar. Entonces, ustedes pueden profundizar mucho más en la bibliografía sobre otros instrumentos, pero en sí estos son los que más se utilizan, además de los exámenes, los tipos de exámenes y todo eso que ya conocemos de los exámenes. Pero bueno, en la educación por competencia y en la evaluación por competencia, estos son los que más se utilizan también. La rúbrica, las escalas valorativas de rango y los otros que hemos visto y, bueno, algunos ejemplos que han puesto acá. Ustedes tienen una tarea, bueno, los que nos han entregado la tarea, la segunda tarea, tienen hasta hoy, hasta las 12. Y la última tarea es sobre elaborar un instrumento, ¿no? Tienen que elaborar un instrumento que ustedes consideren por una actividad específica. Ya ustedes van a escoger esta presentación, yo se la voy a pasar para que ustedes la revisen también con calma, no importa el modelo del instrumento, la cosa es que tengan los criterios establecidos, las escalas y que esté de acuerdo con la actividad que van a desempeñar. ¿Preguntas? Oye, que sí que están callados hoy. Parece que el calor los da. Sí. No, es que ustedes son muy buenos. Doctor, una consulta. Por favor, respecto al trabajo, ¿nos podría un poquito ampliar, tal vez? Ya, ahorita vamos a entrar, ahí un cachito, vamos a entrar aquí al trabajo. Para que quede más claro, ¿no es? A ver, vamos a entrar ahí un cachito, déjenme entrar acá a la página. Ahorita mismo ya vamos. Y perfecto, acá. Volvemos aquí. Quiero volver. Volvemos aquí, volvemos acá. Y vamos aquí. Ya. Ahí están viendo, ¿no es? La actividad evaluativa final dice, teniendo en cuenta que los distintos tipos de evidencia necesitan distintos tipos de instrumentos, para una actividad evaluativa que usted seleccione, realice un cuadro que contenga la evidencia técnica, la evidencia que ustedes quieren ver, y el instrumento de esa actividad a evaluar. Cualquier instrumento que vaya a desarrollar, ¿no es? Yo le puse un cuadro, pero no tiene que ser un cuadro, ustedes ponen la evidencia, la evidencia depende de cada una de las profesiones, ustedes elijan porque esto es abierto, ¿no? ¿Y qué instrumento va a evaluar? Entonces, desarrollan y elaboran el instrumento, ¿no? Para esa evidencia, que puede ser un trabajo práctico, puede ser una exposición oral, ¿entienden? La evidencia, un proyecto educativo, la construcción de una maquinaria, depende. Entonces, dicen, bueno, para esto voy a hacer este instrumento, pero además elaboran el instrumento, ¿no? Ya sea una lista de cotejo, ya sea una rúbrica, lo que ustedes vayan a evaluar. Y después, elaborar un listado de las ventajas y desventajas de por lo menos 5 instrumentos para la evaluación por competencia. Un listado, ventajas y desventajas de 5 instrumentos. Eso lo van a encontrar ahí en la literatura. Entonces, vuelvo y repito, una actividad evaluativa que usted seleccione en su materia, todo esto es hipotético. Bueno, los que son docentes pueden hacer una actividad ya sea práctica, ya sea una defensa oral, un trabajo escrito, un trabajo grupal, etcétera. Dicen, bueno, esto es lo que la evidencia que vamos a que tiene que quedar claro, ya sea un proyecto educativo, ya sea una defensa, un trabajo oral, trabajo escrito, y el instrumento para eso, para evaluar eso. Y elabora el instrumento, el que ustedes seleccionen. Una guía de observación, una rúbrica, una lista de cotejo, ya, pero que tenga todos esos indicadores que ustedes quieren evaluar.
¿Sí? ¿Queda claro? Facilito. Sí, Muy doctor, bien, gracias. una consulta. Con referencia, tuve un poco de dudas sobre lo que es la rúbrica. ¿Será que nos puede detallar tal vez un poco algún concepto concreto y ejemplo, por favor? Ya, vamos de nuevo aquí a la presentación de la rúbrica, no te preocupes. Fíjense, la rúbrica es el que más prácticamente se utiliza, ¿no? Y vieron en el video la parte de la rúbrica, un ejemplo que ponen de la rúbrica, que tienen que quedar los criterios, pero bien establecidos, ¿no? La rúbrica tiene que quedar los criterios bien establecidos y tienen que conocerlo con anticipación los estudiantes, ¿ya? La rúbrica mezcla, es una mezcla de los instrumentos de la lista de cotejo, pero ya con escala de rango y requisitos del proceso de valoración, ¿no? Entonces, ¿qué permite? Compartir con el estudiante la responsabilidad y los rangos que ellos tienen que conocer. Aquí explica cómo hacer la rúbrica y aquí nosotros le dimos un ejemplo de cómo hacer la rúbrica. Hay diferentes tipos. Han visto en el video que acá en los rangos le ha puesto también una escala numérica para que le pueden poner ustedes del 1 al 10, del 1 al 100, ¿no? Le pueden poner también. Y estos son los fundamentales, son los criterios y para cada criterio, ¿sí? En los rangos tiene que haber una descripción de lo que el estudiante tiene que conocer. Entonces, para que sea un trabajo excelente, en este caso, de este ejemplo del problema matemático, o sea, que sea excelente, el estudiante fue un participante activo, escuchando las sugerencias de su compañero, trabajando cooperativa con toda la lección, etcétera, y es excelente. Para bueno, tiene que tener una clasificación para satisfactoria y para requerir mejora, ¿no? En cada uno de los criterios, ¿sí? Entonces, este instrumento, para esta actividad, para esta tarea, tienen que dárselo a los estudiantes a conocer. Ellos tienen que saber que si ustedes lo evalúan después el trabajo de bueno, fue porque el estudiante trabajó sugerencias con los compañeros, cooperativamente, durante la lección. Este es un ejemplo. Depende del criterio que ustedes manejen y de la descripción que tengan de cada uno de los criterios. Por eso es muy personal elaborando esto, ¿no? Y también le pueden poner una escala acá, numérica. Sí, excelente. Si yo lo hago, quiero hacer del 1 al 100, entonces como vieron en el video, le pone una calificación, una numeración acá para darle también una calificación. Entonces, estas son prácticamente la rúbrica que se pueden hacer para muchísimos tipos de actividades en función. Entonces, lo fundamental en la rúbrica es que tienen que estar los criterios y los rangos bien establecidos, ¿no? Y le podemos añadir más una numeración. Le podemos dar una calificación o una estimación numérica, ¿ya? Y se mezclan con esto. Entonces, esto lo tienen que conocer los estudiantes con anticipación. Ustedes van a ver ahí de cómo hacer la rúbrica, lo que tienen que describir claramente todos los criterios de desempeño que tienen que conocerlo ellos para todos los trabajos con anticipación. ¿Sí? Hay bibliografía ahí en la plataforma. Hay bibliografía, pueden seguir consultando y ampliar un poco más. Pero en definitiva, este instrumento, Víctor, la rúbrica, que es la que más se utiliza a la hora de, bueno, no es la que más se utiliza, sino es la más conocida o la que más emplean a veces para evaluar estos tipos de trabajo. Pero sí los criterios tienen que estar muy bien establecidos, los rangos, ¿no ves? Las escalas y cómo nosotros vamos a evaluar. En dependencia de la actividad, en dependencia de la tarea y en relación con el objetivo que nosotros tengamos en nuestra materia, ¿no? Ahora, todos estos instrumentos tienen que estar elaborados con anticipación y lo tienen que conocer el estudiante. Tienen que conocer cómo me van a evaluar, con qué criterio me van a evaluar, ¿no? Porque siempre teníamos problemas con los estudiantes, con las notas, con las calificaciones, que no estaban de acuerdo porque no sabían, ¿no? Y el docente le ponía la calificación que él pensaba que tenía.
Pero ya aquí la transparencia de la evaluación es positiva porque ya el estudiante conoce con anticipación, no puede decir, o yo no sabía, no conocía, y bueno, y ahí podemos entrar en conflicto también con los estudiantes. Entonces la tarea que tienen, ustedes escojan una actividad, la que ustedes determinen para una actividad, un desempeño específico, bueno, cuál va a ser la evidencia que quieren ustedes que desarrolle los estudiantes y qué instrumento, ¿ya? Puede ser uno, puede ser más. El que quiera hacer más de uno, perfecto. ¿Sí? Licenciado, va a disculpar, licenciado, quisiera hacerle una última consulta y que me saque de dudas. Yo entiendo que para realizar esta técnica de utilizar el instrumento de la rúbrica, el estudiante tiene que conocer los criterios que se le están evaluando. Ahora, analizaba el caso de las maestras cuando son educadoras del nivel inicial. Ellas no llenan las libretas con cantidades numéricas, sino que ellos lo llenan con expresiones. Entonces, correcto. Entonces, ¿sería también eso sería una rúbrica? Depende de la actividad. Bueno, estás utilizando una escala, ¿no es? De rango que puede ser excelente, bueno, satisfactoria, ¿no? Así hacen. No conozco de educación inicial porque no he trabajado con ellos, siempre he trabajado mucho más, pero está utilizando criterios, ¿no ves? Utilizan criterios. Sí. Y utilizan rango, ¿sí? Cuantitativos no, solamente llenan cualitativamente. Por eso, rango cualitativo, excelente, sí. Bueno, entonces están utilizando. Claro, en el caso de los niños, que son no saben leer, no saben nada, pero están utilizando. Más utilizan el tema de la observación, ¿no ves? Entonces no sería rúbrica, licenciado. Es una, para el docente, para el maestro puede ser una rúbrica, pero no la comparte con los estudiantes. Pero más que todo es un cuestionario de observación, es un instrumento de observación que utiliza a la hora de evaluar. Licenciado, muy buenas noches. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas tardes. Sobre la pregunta que realizaba la compañera, yo pienso que la rúbrica más iría a lo que es cuando estamos como docentes en la normal, porque calificamos a señoritas, ¿no? Claro, claro. Es que se nos complica ya en la evaluación inicial, en la educación inicial es mucho más cualitativa, ¿no ves? Porque ahora inclusive no le dan ni evaluación. Es mucho más cualitativa y es a criterio del docente. Pero sí tienen actividades, sí tienen desempeño, porque le evalúan motricidad, le evalúan una serie de actividades que sí necesitan tener un criterio de evaluación, ¿no? Sí, licenciado, gracias. Sí. Bueno, buenas noches. Una consulta antes, perdón que lo demore. Los criterios están directamente relacionados entonces con los objetivos del módulo de avance, ¿verdad? Entonces podríamos crear un criterio para cada objetivo que tengamos. ¿Puede ser así? No, no solamente para cada objetivo. A ver, acuérdense que hay una relación entre el objetivo, la competencia, ¿ya? La competencia, los contenidos que vamos a estar y la evaluación, ¿no? Tiene que haber una relación, a la hora de elaborar el instrumento, lógicamente tiene que estar en función del objetivo de mi clase, de lo que yo me propuse, pero además tiene que estar en relación a la competencia que yo voy a evaluar, qué desempeño va a hacer, ¿no? En función a eso tiene que estar relacionado el objetivo para que el instrumento, para que tenga una relación lógica entre el objetivo, la competencia que voy a evaluar, a desarrollar, que yo quiero que logren esos estudiantes. Entonces elaboro también el instrumento en función a eso y a los contenidos que han dado. Entonces tiene que haber una relación, pero sí, lógicamente, para un objetivo pueden haber muchos criterios, ¿no? No solamente un criterio, sino pueden haber muchos criterios.
Lo que hay que variar en la forma de evaluar, utilizar un instrumento para esta actividad, puedo variar con otro instrumento. A ver, un grupo de estudiantes me van a hacer un portafolio y estos estudiantes los voy a evaluar con otro tipo de instrumento para no evaluarlo también a todos con el mismo instrumento. Es decir, puedo utilizar varios instrumentos porque hay chicos que tienen más facilidades de palabra y otros que les gusta escribir mucho. Entonces puedo utilizar instrumentos también y variar. Eso cuando tengo pocos estudiantes, ¿no? Se nos complica cuando tenemos 100 estudiantes y ahí tenemos que utilizar la tecnología. Hay muchos de estos instrumentos que ya están en la red, ¿no? Y utilizar el Google Drive, utilizar que ellos puedan entrar y se autoevalúan, hacer exámenes a través de la red, donde ellos pueden interactuar entre ellos, evaluarse, autoevaluarse y utilizar los instrumentos y la tecnología que a veces nos ayudan, ¿no? Cuando tenemos grupos pequeños es mucho más fácil el tema de evaluación. Se nos complica cuando ya se nos pasan de números muy grandes y ahí ya el docente como dice, ¿qué cosa yo evaluar a tanto? No, mejor examen escrito, a todos, ¿no? Y ahí seguimos en lo mismo, Entonces, en la evaluación por competencia y la educación por competencia tenemos que flexibilizar el tema evaluativo, utilizar técnicas, instrumentos. Además, podemos innovar en el tema de la evaluación. No solamente utilizar los mismos que están acá, nosotros podemos crear nuestros propios instrumentos, teniendo criterios de evaluación. Fíjense, la evaluación por competencia a veces no la hacemos nosotros solos. Yo le decía que siempre se reúnen equipos de la materia, de la carrera, y en base a esos criterios, esa competencia, nosotros podemos obtener ayuda en la evaluación del instrumento para que todos podamos contribuir también a la evaluación y conozcan, ¿no? Entonces, queridos compañeros, tienen bibliografía ahí sobre los instrumentos, pueden profundizar un poco más. Los que no han entregado la tarea, por favor, hoy tienen hasta las 12. Entonces, igual vamos a estar en comunicación toda la semana. Cualquier pregunta, cualquier duda, me llaman, me escriben y vamos a estar en contacto, cualquier que tenga cualquier duda. ¿Sí? Entonces, no queda otra que continuar. Ustedes van a seguir con la planificación. Ahora les toca el otro módulo y ahí van a ver un poco más del diseño curricular de la educación por competencia y de la organización, ¿no? Y la planificación. Yo ya me he bañado ya. Bueno, entonces, por favor, lo que le falta a la tarea de hoy, suban a la plataforma. Y bueno, nos quedó claro la otra tarea, la tarea final, que no es difícil, sino simplemente seleccionar la actividad, los criterios que van a hacer y el instrumento. ¿Qué instrumento van a hacer? Y diseñan el instrumento con los criterios de evaluación. En el instrumento que ustedes se sientan más cómodos para elaborar. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Víctor, son los únicos que veo. Gracias, licenciado. Está bien, gracias. Nos vemos entonces. Cualquier duda. Ahí está Beatriz. Y hasta Luis. Gracias. Hasta luego. Hasta Emilio. Gracias, Doc. Vamos a estar, cualquier duda me llaman, ¿ok? Muchas gracias, profesor. Odali, hasta luego. Cierre la clase, que usted es el anfitrión. Cierre la sala, por favor. Bueno, lo cierro todo. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.